Hola, ¿qué tal? Buen día, tarde o noche, dependiendo la hora que vea el video. El día de hoy vamos a explicar sobre la representación de Devanit Hardenberg. Esto con la intención de llevar una orientación acerca de los robots. Esto va por parte de la unidad de aprendizaje de robótica de la Facultad de Ingeniería. Mis compañeros son José Carlos Maldonado Cocón, Oscar Francisco Pérez Pérez, Sergio Ezequiel Lorenzo Gutiérrez y su servidora Marisela Herrera Hernández. Para antes de centrarnos al tema principal, vamos a dar una pequeña introducción. La cinemática directa es un proceso que busca encontrar las coordenadas finales del último eslabón de una cadena cinemática cuyas articulaciones tienen diferentes grados de libertad y orientaciones espaciales relativas. Bueno, la cinemática directa es una rama de la robótica que se ocupa de calcular la posición y orientación del extremo del robot en función de las posiciones de las articulaciones. En otras palabras, la cinemática directa se encarga de detectar la posición y orientación resultante del extremo del robot en el espacio. Esto con base a la herramienta matemática utilizada, que es el algoritmo de Denavid-Hardenberg, ampliamente utilizado en robótica, que provee un análisis matemático de la transformación de sistemas coordenadas mediante productos matriciales. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder llegar al resultado tenemos que hacer diferentes matrices proporcionando las coordenadas buscadas. El algoritmo fue propuesto en 1955 por, como su bien propio nombre lo dice, Denavid y Hardenberg, el cual permite establecer de manera sistemática un sistema de coordenadas. Esta representación establece que seleccionando adecuadamente los sistemas de coordenadas en cada eslabón, será posible pasar de uno al siguiente mediante 4 transformaciones básicas. Aquí es cuando debemos de tener muy en cuenta los 4 parámetros que este algoritmo nos proporciona, el cual se los voy a mencionar a continuación. El primero se trata sobre la longitud del enlace, es decir, la medida a lo largo del eje común que tienen las articulaciones. El segundo se trata del ángulo de giro entre los ejes comunes y los alrededores del eje. El tercero se dedica a la distancia del eje desde el sistema de referencia al sistema de referencia final. Y el último es el ángulo de rotación entre los ejes comunes. Y a continuación voy a decir unas de las ventajas que tiene este algoritmo. Permite establecer de manera sistemática un sistema de coordenadas ligado a cada eslabón de una cadena articulada. Y según esta representación, escogiendo adecuadamente los sistemas de coordenadas asociados para cada eslabón, será posible pasar de uno al siguiente. Eso ya se mencionó en la siguiente diapositiva. Tiene 4 transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las características geométricas del eslabón. Es aquí donde podemos ver sus coordenadas para poder llegar a nuestro resultado. Los parámetros de H, transformaciones básicas. Bueno, estas transformaciones consisten en una sucesión de rotaciones y traslaciones que permiten relacionar el sistema de referencia del elemento y con el sistema de elemento. Bueno, en la pantalla tenemos un ejemplo de un brazo robótico, al cual se le consideró un grado de libertad. Esa es una transformación básica porque solo tiene uno. A continuación, mi compañero va a seguir explicando más detallado el tema. Luego presentaremos lo que es el tema de parámetros de H. Los parámetros de H dependen únicamente de las características geométricas de cada eslabón y de las articulaciones que la unen con el anterior y siguiente. En concreto, estos se representan. Por ejemplo, tenemos dos sistemas de coordenadas con ejes X, Y y Z, es decir, dimensión con 3. Justo en la base, en el extremo del brazo, los parámetros θ definen la relación existente entre los ejes X, Y, Z en 0 y en 1. Empecemos fijándonos en la normal común a Z0 y Z1, que significa que es la barra roja. La D es la distancia a lo largo de Z anterior, desde el origen hasta la dicha normal común. 0 es el ángulo girando alrededor del anterior Z, entre el ángulo eje X y el nuevo del ángulo.
3. A es la distancia a lo largo de la normal común y por lo tanto el radio de rotación sobre la anterior Z. A, y de igual manera, es la rotación alrededor del nuevo X para colocar a Z en su nueva posición deseada. El algoritmo de Devanit-Harstenberg. Los 4 parámetros de Devanit-Harstenberg conforman el siguiente algoritmo para la resolución de problemas cinemáticos directos. DH1. Numerar los eslabones comenzando con 1, el primer eslabón móvil de la cadena, y acabando con n, el cual es el último eslabón móvil. Se numerará como eslabón 0 a la base fija del robot. DH2 significa que es la parte de numerar cada articulación comenzando por 1, la correspondiente al primer grado de libertad, y acabando en n, como por ejemplo el número de articulaciones desde la 1 hasta la 4. El algoritmo de Devanit-Harstenberg. DH3 seguimos, el cual significa localizar el eje de cada articulación. Si esta es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento. La articulación rotativa y su eje están grabados por su propio eje. Como podemos ver en la imagen, podemos empezar desde la articulación prismática a la articulación rotativa y podemos ver los números de articulaciones. DH4 para I de 0, que es el principal, a n-1, que se sitúa en el eje Z1 sobre el eje de la articulación 1 más I. Ahora pasamos al parámetro DH5, el cual se sitúa en el origen del sistema de la base S0, en cualquier punto del eje Z0, en el cual los ejes X0 y Y0 se sitúan del modo que formen un sistema de dextrogiro en Z0. Luego tenemos al parámetro DH6. Esto depende de que I de 1 a N1 se sitúa el sistema en el cual es solidario al eslabón I. Este se encuentra en la intersección del eje Z1 con la línea normal en común entre Z1, ZI1 y ZI. Si ambos ejes se encuentran en paralelo, se situaría en la articulación I más 1. Por lo tanto, tendremos nuestro origen, nuestra articulación, y que en dado caso, si fueran paralelos, se sitúan en la articulación I más 1. Ahora tenemos el parámetro de H7. El parámetro de H7 se sitúa entre XI en la línea normal común a ZI1 y ZI. Aquí, como tenemos en el diagrama, vemos a X1, a ZI1 y a ZI, cómo se encuentran y se establecen una línea normal común. Ahora tenemos el parámetro de H8, el cual se sitúa en Y1 de modo que forme un sistema de dextrogiro con XI y ZI, así como lo vimos en el parámetro de H5. Aquí con nuestras ilustraciones podemos darnos cuenta cómo se rotan los ejes del sistema y se igualan en el sistema siguiente, que es el SI más 1, y por lo tanto se encontraría YI. Tenemos a DH9, que es el sistema SN en el extremo del robot, el cual, de modo que ZN se coincide con la dirección de ZN1 y XN, sea normal a ZN1 y ZN. Como vemos aquí tenemos nuestro sistema del efector final y vemos cómo tenemos aquí en la parte inferior de nuestro brazo tenemos a S0, X1, Y1, Z1 y en la parte superior tenemos a Y2, X2 y Z2, acompañado más adelante de Y3, X3 y Z3. Tenemos también el parámetro de H10, que se obtiene como el ángulo que hay que girar en torno a ZI1 para que XI1 y XI queden paralelos. Todo esto se hace para que coincidan en el entorno en ZI1, ya que al ser una articulación rotatoria puede obtener diferentes valores para
0, 1 y solo se queda el que sea más indicado para la articulación. Tenemos el parámetro de H10 que se obtiene en el ángulo 0, por lo tanto hay que girar en torno a ZI1 para que XI1 y XI queden paralelos. ¿Cómo se hace esto? Debidamente en la articulación 2 se hace que XI1 y XI coincidan en torno a ZI1. Si existe 90 grados, para XI1 coincide con XI debidamente. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que vea el video, maestro. Bueno, prosiguiendo con el algoritmo de Denavid-Haltenberg de H10, obtener el θ como el ángulo que hay que girar en Z anterior para que X anterior y X actual queden paralelos. Ok. Articulación, fíjate, pasándonos a la articulación 3, que sería esta de aquí. Siendo una articulación prismática no me permite girar Z anterior y el valor θ3, entonces este sería 0, ya que este es una articulación prismática, perdón, que el único movimiento que tiene es este. Sería una línea aquí así, una línea de voy a poner con una amarilla y un poco más gruesa. Sería una línea de aquí hacia acá, solo así se movería. Pareciera más fácil de entenderlo, funciona como un cilindro neumático o hidráulico que va hacia atrás o hacia adelante, hacia adentro y afuera. Ok, entonces como no se desplaza, no hace una rotación como esto o esto, entonces no existe ningún tipo de ángulo, entonces sería 0, porque no... Pasándonos en esta, que dice Z anterior, que sería Z2, y Z actual, pues no hay un ángulo, porque solo sale y entra. Para la articulación 4, siendo una articulación rotatoria, puedo obtener n valores para θ4 y solo se queda indicado. Entonces nos centraríamos en esta articulación, y como aquí se demuestra muy bien en la imagen, es una rotación. Entonces no podríamos definir un ángulo para articulación. Ok, DH11 para obtener DI como la distancia medida a lo largo de Z anterior que habría que desplazar para S anterior para que XI y X actual y X anterior quedasen alineados. Ok, entonces desplazamiento a lo largo de Z anterior para que los sistemas se alineen. Entonces aquí estamos de lleno, y no lo mencioné antes, estamos hablando con cinemática directa, que ya nos dan qué es el movimiento del robot, pero no nos dan, tenemos que calcular los parámetros, distancias y ángulos. Las distancias que se calculan son estas de aquí, la de los eslabones y los ángulos a los cuales se movería el robot. Ok, aquí tenemos el número de articulaciones, que son 4 para este robot. Y aquí nos dice algo importante: no existe desplazamiento a lo largo de X y su valor es 0 en las 4 articulaciones. Esta tablita hace referencia a esto de acá, que es obtener ahí como la distancia medida a lo largo de X actual, que ahora coincidiría con X anterior, que habría que desplazar el nuevo S anterior para que su origen coincidiese con S actual. Entonces tenemos esto aquí. Y pues como pudimos observar, no existe ninguna distancia, y por eso se le pone 0 en las 4 articulaciones. Perdón. Y pues se puede observar bien que no existe ninguna medida a lo largo de X actual y X anterior. Pasamos a la siguiente diapositiva. DH13, obtener AI como el ángulo que habría que girar en torno a X actual para que el nuevo coincidiese, para que el nuevo S anterior coincida totalmente con S actual. Entonces tenemos que obtener un ángulo que gire en torno a X actual
y aquí tenemos x actual y x anterior. Por lo que vemos, esta articulación se subdivide en dos partes, así que hay un x actual y un x anterior, o x y menos 1 y x y menos 1, entonces sería ese x0. Entonces los sistemas, articulación 1, estamos aquí, los sistemas son paralelos, el valor entonces para alfa 1 es igual a 0, porque son paralelos. Luego nos pasamos a esta segunda imagen, articulación 2, girar x actual, x2 para que z anterior, z1 y bueno, estos de aquí son z actual, estamos trabajando con la articulación 2, entonces z actual es z2, que está denotado por este de aquí, y z anterior, los parámetros de las articulaciones para el ángulo, las distancias a y alfa. Obtenemos los valores para las matrices, y aquí está como una fórmula en forma de matriz, que esto lo propusieron Denavid y Hantenberg, que la primera parte de la matriz sería la rotación en Z, que sería esta fila de aquí, la segunda, la tercera, la cuarta, y hasta obtener la transpuesta. Como se ve aquí, son 4 matrices para las 4 articulaciones. Entonces tendremos rotación en Z, traslación en Z, traslación en X y rotación en X. Y pues solo sustituiríamos los valores que obtuvimos en las matrices. Ok, ya para pues esto de obtener la matriz de la formación relacionada, existen software varios. Más fácil trabajarlo con MATLAB. Aquí podemos ver un código para obtener los valores de las matrices y no estar dándole tanto, porque pues para eso también están los software para simulación. Y MATLAB es una gran herramienta para la hora de resolver ecuaciones. Puede ser ecuaciones diferenciales, puede ser álgebra lineal, como en este caso, de resolver una matriz. Una multiplicación de matrices, porque esto que está acá está expresado en una multiplicación y quedaría algo así. Bueno, ya para concluir, es muy importante conocer el algoritmo de Hantenberg, de David Hantenberg, porque solo así podríamos obtener la cinemática directa del robot. Y habría que también rectificar bien cada uno de los pasos, porque no es una tarea complicada, pero es bastante laboriosa. Entonces habría que poner bastante empeño y sobre todo trabajar con bastantes ejercicios para poder comprender bien el tema. Eso sería todo. Muchas gracias.